Hola, buenos días. ¿Cómo están? Esperamos que cada una de estas jornadas realmente aporte a su formación docente, entendiendo que somos colegas y que reflexionamos juntos en este aprender a ser docente, que no se termina nunca, ¿no? Por suerte, ¿no? Desde este lugar es de donde hacemos nuestro aporte en cada una de las jornadas. En el día de hoy vamos a recibir a la profesora María José Presa. Ella, voy a decir brevemente su currículum porque ya nos acompañó en jornadas anteriores, así que muy brevemente voy a señalar que es profesora del área de matemática, es especialista superior en gestión educativa y especialista superior en educación y TIC. Su trayectoria docente es muy amplia. Ha sido miembro del equipo técnico y coordinación y coordinadora de capacitación en didáctica de la matemática. Lo leo porque es muy amplio, voy a tomar algunos aspectos nada más, que no son los únicos relevantes, es muy amplio, entonces voy a tomar simplemente algunos aspectos que considero que hacen a su formación de manera medular, ¿no? Capacitadora del área de matemática en el nivel primario, en la red Escuelas de Aprendizaje, capacitadora en el subnúcleo de matemática en los maestros CEPA, miembro del equipo técnico regional de región 7, consultora didáctica del área de matemática para proyectos de capacitación digital de adultos para la ORT Chile y profesora en el nivel superior en distintas materias y de distintos niveles educativos, ¿no? O sea, profesora de nivel primario, secundario y de nivel superior. Bueno, brevemente hoy lo que nos va a plantear Majo va a ser por qué es importante el juego en el área de matemática o para qué jugamos en el área de matemáticas. Entendiendo esto, es de donde vamos a partir. Ya estuvimos trabajando con la profesora Letón la importancia del juego. Hoy nos vamos a introducir en una de las áreas, ¿no? Entendiendo que el juego nos permite ser creativos, nos permite tener estudiantes en forma activa, nos permite generar desafíos, ¿no? Y sin olvidarnos que nos podemos hacer en los distintos niveles educativos, ¿no? Generar entornos mucho más amigables, mucho más atractivos. Un docente que permita y amplíe esta mirada a partir del juego, ¿no? Y de su importancia para cada uno de los y las estudiantes de los distintos niveles educativos. Hola, mi nombre es María José Presa y en esta jornada voy a acompañarlos para reflexionar acerca de por qué hacer matemática con juegos. Somos muchos los profes, los maestros que estamos en las salas del jardín, en las aulas de la escuela primaria o del nivel secundario, incluso en mi caso también en el terciario, trabajando la enseñanza de contenidos matemáticos a través de juegos. Y es muy interesante poder pensar las oportunidades que este recurso nos propone, pero también las condiciones didácticas en las que debemos trabajarlo. De eso vamos a hablar en esta jornada. Los invito a acompañarme. La idea de este espacio es reflexionar acerca del juego como un valioso recurso para la enseñanza de la matemática, pero bajo ciertas condiciones, como les decía anteriormente. Realmente, a la hora de planificar la enseñanza de algún contenido matemático, los y las docentes nos enfrentamos a una limitación muy grande para nuestra propuesta, que es el tiempo. Y ese tiempo es el que muchas veces no colabora para elegir una propuesta que involucre un juego y nos lleva a pensar esta pregunta tan shakespeariana, ¿no? De jugar o no jugar. ¿Por qué? Y porque muchas veces pensamos que jugar es perder el tiempo. Hoy la idea es observar el gran valor que tiene el contexto del juego para el trabajo matemático, para la inclusión y la participación de todos y todas las alumnas, para el relevamiento y para el poner en juego, valga la redundancia, sus saberes previos y transformarlos.
Todos tenemos ciertas ideas previas sobre los juegos. Y acá en este momento, en esta etapa, en esta primera etapa de la jornada, los invito y las invito a pensar qué recuerdos, qué registro tienen, qué lugar tienen los juegos en su vida personal, pero también en su vida profesional. Eh, ¿Han tenido experiencias de juegos que han sido valiosas a lo largo de su carrera, como jugadores, como estudiantes que participaban, como docentes que coordinaban, o por el contrario? Estas ideas previas, estas experiencias previas, muchas veces son las que constituyen nuestro marco a la hora de tomar o no tomar esa decisión, de jugar o no jugar, o de pensar si jugar es o no perder el tiempo. Realmente, para que estos juegos constituyan instancias valiosas de aprendizaje, tienen que estar, como decíamos anteriormente, en el marco de una propuesta, pero sobre todo tienen que estar diseñados para ser la mejor propuesta de enseñanza del contenido que queremos abordar. Traigo a colación esta frase que muchos de nosotros y muchas también conocemos de María Elena Walsh, que dice: quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Realmente, para que ese juego pueda constituir una instancia valiosa de aprendizaje, tiene que estar pensado como el mejor tiempo para trabajar en la escuela, para trabajar en las aulas. Tiene que haber un antes, tiene que haber un trabajo previo, no solo de algunos saberes, sino también de observar esos jugadores, de observar las relaciones en nuestro grupo para pensar los agrupamientos, de observar y diseñar el espacio en el que vamos a jugar, los materiales y principalmente los problemas matemáticos que ese juego nos va a dar la oportunidad de resolver. Eso va a ser clave no solamente para después ir repitiendo, haciendo progresar ese juego, sino también para trabajar en el después del juego esas reflexiones en torno a los saberes, a las estrategias de resolución que se han implementado en los distintos grupos, los argumentos que fueron circulando en ese intercambio, que son las claves de este hacer matemática. Este hacer matemática que, como nuestro enfoque de enseñanza actual nos proporciona, implica socializar saberes, discutir problemas, poner en palabras, problematizar sobre los contenidos matemáticos, es una buena explicación para o fundamentación para decir, bueno, jugar no es perder el tiempo y además jugar es un recurso que podemos utilizar en la enseñanza en todos los niveles. De alguna manera retomar las cuestiones que son claves en el enfoque de enseñanza que subyace a los distintos diseños curriculares del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario, volver, ¿no?, a esta cuestión tan particular de nuestro enfoque a la hora de hacer matemática, de la mirada aproximativa, de volver, de intentar en distintas situaciones y con distintos saberes previos enfrentar problemas y resolver esos problemas, discutir esos problemas, es de alguna manera lo que nos lleva a pensar una posible respuesta a esta pregunta de ¿podemos usar el juego como recurso para la enseñanza en todos los niveles? Y claramente este contexto nos permite desplegar muchas de las cuestiones propias de este hacer matemática y por eso es en el marco de una secuencia de enseñanza una excelente oportunidad para trabajar en cualquiera de los niveles de enseñanza. Eh, a esta altura muchos de ustedes estarán haciendo este mismo interrogante, ¿no? ¿Qué es jugar? O después de todo lo que hemos dicho, ¿qué es verdaderamente un juego? Y si lo que estamos haciendo en el marco de una secuencia didáctica, más allá de los materiales o no que proporcionen, es o no un juego. Por eso las y los invito a escuchar al especialista Patricia Goicoechea para hablarnos un poquito sobre qué es el juego y qué es jugar. El juego es una de las acciones humanas más difíciles de definir.
Es una acción muy compleja y culturalmente vigente, presente y que constituye la cultura en la que uno vive. Forma parte del patrimonio cultural. No se puede separar sociedad humana de juego. El chico que juega, el jugador, podríamos llamarle, independientemente de la edad, también crea esa cultura. Quiero decir, esa cultura a través del juego constituye ese sujeto y ese sujeto a través de su acción lúdica también construye cultura. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de juego? Y vuelvo a decir, es un concepto polisémico. A cada persona que uno le pregunte qué es el juego, todos van a tener algo para responder, porque cada uno responde desde su propia experiencia. Uno podría decir que el juego es una acción libre, y esto quiere decir libre para el jugador, que el jugador tiene que poder elegir jugar o no. El juego y recurso didáctico no es lo mismo, sin embargo, hay muchos juegos que se usan como recurso, como herramienta, como medio para. Sin embargo, en esa situación, el mismo juego no sería juego. ¿Cuándo se podría constituir en juego? Cuando los chicos pueden elegir libremente jugar a ese o al otro o al otro o al otro. Pero para eso antes hay que enseñarlo y luego dar la oportunidad de ser jugados, porque a jugar se aprende jugando y repitiendo el juego. El juego no se repite. Uno vuelve a jugar el mismo juego, pero el juego nunca es el mismo. El juego cambia y yo también cambio. A medida que me hago más experto, que conozco más y que sé esquivar mejor la soga cuando viene, es cuando más interesante se pone el juego, porque el desafío es cada vez mayor. Y también tiene que haber cierta cuota de riesgo, de incertidumbre. Entro y no sé lo que va a pasar, en el cual sabemos que no corremos un riesgo real, porque el juego siempre se construye en un ambiente ficcional. El juego tiene un principio y tiene un final. Entro en esta situación y salgo para poder volver a entrar. Y cuando vuelvo a entrar, vuelvo con otras herramientas. Por eso, siempre que se juega, se aprende. El juego es esto, renovación también de estos recursos. Es una actividad libre y cuando digo actividad, pienso en acción, en movimiento y no solamente en desplazamiento en el espacio, porque ese movimiento es cognitivo, es emocional y es motor. Entonces digo, cuando los chicos, cuando los jugadores jugamos, estamos como en una situación de aprendizaje muy integral, donde está la emoción presente, lo cognitivo presente y lo motor presente. Bueno, en relación un poquito a todo lo que anteriormente veníamos conversando, me parece interesante señalar que la idea no es organizar toda la enseñanza alrededor de los juegos, solamente con una finalidad lúdica o de diversión, sino realmente incluirlos en el marco de un proyecto de enseñanza muy particular. Y por eso anteriormente yo señalaba en el marco de nuestro enfoque de enseñanza, o del enfoque propuesto por el diseño curricular actual, ¿sí? En este marco, la problematización y la resolución de problemas en contexto de juego es sumamente interesante porque marcan también la socialización de estrategias, la utilización de distintos tipos de saberes previos, ¿sí? Y el intercambio de esos saberes, lo cual hace un ámbito, un contexto muy inclusivo de trabajo y también muy transformador para todos y todas sus participantes. Realmente en este en este tipo de proyecto de trabajo no hay un único lugar asignado para el juego, sino dependiendo un poco también del propósito del lado del docente que lo haya elegido, en términos no solamente de saberes previos y contenidos, sino también de la posibilidad de reconocimiento de saberes previos o diagnóstico, como nos dice Graciela Gemelo, o de iniciar el trabajo con un conocimiento nuevo, problematizar por primera vez ciertas relaciones, también
para poder ver la forma en que los alumnos y las alumnas pueden reutilizar sus saberes y reinvertirlos, e incluso para evaluar aprendizajes. El propósito de la inclusión de juegos en una secuencia didáctica puede ser muy variado, pero tiene siempre este plus que decíamos antes, que a todos nos lleva a un buen recuerdo ese juego, y a todos las experiencias en el marco de un juego nos marcan. Por lo tanto, pensarlas y planificarlas en la escuela puede llegar a generar propuestas sumamente interesantes y valiosas. Recuperando esta polisemia del juego que nos traía Patricia Goicoechea, me parece interesante pensar estas distintas miradas sobre el contexto y las posibilidades que nos remiten. Hemos hablado de las distintas funciones que les podemos brindar al juego, pero también me parece interesante destacar las diferencias entre problematizar en un contexto de juego a problematizar en el marco del lápiz y el papel, de los problemas denunciados, de los problemas en los libros de texto. El contexto del juego es mucho más abierto, tiene un feedback completamente distinto a el contexto de problemas de situación lápiz-papel. En un contexto de juego nos animamos de hecho a poner a prueba ideas, a intentar, porque si salen mal, perdemos, y es algo absolutamente lícito en ese contexto. Mientras que en el contexto del lápiz y papel, el tener ese registro, esa marca del error, muchos alumnos y muchas alumnas aún no lo consideran como una instancia lícita, sino como un espacio de fracaso. Me parece como muy interesante el contexto de juego para interpelarlo con el lugar del error y recordar que en nuestro enfoque de enseñanza, el error es un estado del saber. Ese estado, ese momento, esa foto de lo que está sucediendo, que nos va a permitir a los docentes reflexionar junto a nuestros alumnos y poder progresar en la construcción de ese concepto. En este sentido, el contexto de juego es mucho más propicio para la mirada del error que nuestro enfoque nos propone. ¿Por qué? Porque nos permite poner a prueba ideas, nos permite intentar, nos permite incluso aprovechar a otro, un pseudo contrincante, como interlocutor que nos va a decir qué cosas sí y qué cosas no, o qué estrategia o qué cosas no podemos hacer en ese marco de ese juego. Y por otro lado, nos permite animarnos al error, nos permite animarnos al fracaso y nos permite enfrentar esos temores de una manera absolutamente distinta al contexto lápiz y papel. A diferencia de la mirada familiar, la mirada de los docentes en particular en esta charla, en esta jornada, es una mirada del juego como herramienta efectiva y útil para aprender. Y por eso el tipo de material, la propuesta, lejos de ser competitiva y de anclarse en destrezas físicas o habilidades, busca claramente la socialización de esas estrategias, la profundización de las soluciones y busca un compartir, un hacer conjunto. En el campo de la educación han surgido y actualmente se dan distintas posturas en relación al juego y su vínculo con el aprendizaje, con la enseñanza. Por un lado, hay autores como James que hablan del juego como un fin en sí mismo, y por otros, quienes lo conciben como la forma en que se incluye en una propuesta educativa. Patricia Sarlé, que es una doctora en educación argentina, propone superar estos dos extremos, y a mí me parece muy interesante su mirada, porque ella sostiene que podemos vincular juego y enseñanza y que podemos trabajarlo desde distintas perspectivas. Por un lado, el juego como recurso para la enseñanza, jugar para saber, más juego, más aprendo, más sé, y por otro, la enseñanza
¿sí? Como un recurso para el juego. Tengo que saber otras cosas para poder jugar. Y ahí aparecen como diferentes propuestas, algunas donde la construcción del saber se da en el marco de ese jugar para saber, y otras oportunidades donde esos saberes, ¿sí? Son saberes previos, requisitos, necesidades que tengo para poder jugar. Ese saber para jugar, dándole distintas finalidades y distintos sentidos a estas propuestas lúdicas. Hasta el momento observamos una gran cantidad de cuestiones que debemos considerar a la hora de diseñar e implementar una propuesta con juegos. Pero, ¿qué se prioriza en un juego o en una situación de juego para que ésta permita aprender matemática? Aparecen múltiples planos y vamos a pensarlos y a ponerlos a modo pregunta para ir reflexionando juntos. Se prioriza la motivación, la actitud positiva hacia la materia, se prioriza la actividad que se va a realizar en el momento de jugar o después de jugar, se prioriza o se pone en el foco los resultados de ese juego, que todos participen, la vinculación o los vínculos posibles con el proyecto de enseñanza. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes al jugar? Y acá aparecen como algunas cuestiones que nos remiten otra vez a nuestro enfoque de enseñanza. Hay acciones repetitivas que pueden llegar a remitir a una ejercitación o al uso de la memoria para recuperar o para consolidar ciertos saberes, cierto repertorio, o a la propuesta de exploración y toma de decisiones y poder argumentarlas. Claramente, decíamos, tenemos distintas instancias de juego. Esas distintas instancias de juego tendrán características diferentes, pero siempre contemplando los tipos de tarea que en nuestra propuesta de enseñanza queremos destacar. Por eso me parece clave en esta etapa retomar unas palabras de Bernaud de 1990, donde él nos habla del juego como una oportunidad de aprendizaje en interacción con otros. Y la potencia que se despliega cuando el docente recupera las estrategias, los conocimientos, los errores que en las situaciones se fueron poniendo en acto y que se construyeron en esa acción, aunque quizás no fueron explicitados. Este pensar con otro, este ida y vuelta, andamiado por las intervenciones del docente, nos dan un contexto muy propicio para desarrollar matemática, y de eso hablaremos a continuación. Pero antes quiero que disfruten conmigo estas palabras de la magíster Elena de Santa Cruz sobre la seriedad, ¿no? Y lo serio que es pensar un juego. Bueno, el componente lúdico. ¿Qué decir del componente lúdico? Realmente el que no juega no se la juega. Así que para mí el componente lúdico es algo básico en la vida entera. Porque en realidad todos estamos jugando. Jugando seriamente, el juego no es chiste. El nene juega y en este juego aprende, pero su objetivo es jugar. Porque en este jugar se encuentra con el otro, expresa su creatividad, se muestra a los otros y a sí mismo. Y esto también lo hacemos los adultos. Cuando yo preparo mis trabajos, no importa el nivel, desde jardín hasta la facultad, intento permanentemente que exista un momento lúdico en la charla, en el encuentro, porque eso nos humaniza. En esta sociedad globalizada donde todo es correr, en donde parece que el tiempo no alcanza, poder darnos un tiempo para encontrarnos, para ver los ojos del otro, para divertirnos y para reírnos, es humanizante. La risa hoy por hoy tiene un valor absolutamente oxigenante en la vida de los niños. Los chicos hoy tienen muchos problemas, los adultos también, todos. Y entonces generar espacios de juego es garantizar un momento en donde el otro puede resignificar su historia, puede encontrarse con el otro y ver la importancia de estar juntos, y esto potencia actitudes resilientes, que la resiliencia es esta capacidad de sobreponerme a la adversidad. Y yo creo
que ninguno de nosotros puede evitarle el dolor al de enfrente, ni a nuestros hijos ni a nuestros adultos, pero lo que yo intento es ayudarlo a posicionarse frente al dolor. Y esto también lo hacemos jugando. Vamos a abrir un poquito más esta cuestión del juego como contexto para hacer matemática y estas propuestas lúdicas en particular, aclarando que partimos de la idea de plantear en el aula situaciones en las que los alumnos hagan matemática, es decir, que elaboren estrategias propias, que utilicen representaciones que consideren adecuadas, que discutan con sus pares, que expliquen sus ideas, den razones, propiedades que respalden sus procedimientos y resultados, pero que también confronten sus producciones con las de otros y acepten críticas y otros puntos de vista. Nuestra intención de enseñanza, ¿sí?, es problematizar sobre los contenidos que vamos a enseñar, pero son estas interacciones las que generan otro tipo de actividades y donde el planteo de problemas bajo este contexto hace que sea un recurso de aprendizaje privilegiado, ¿sí? Cuando realmente yo estoy jugando con otro, todas esas fichas del rompecabezas que mi docente pergeñó se completan, se involucran, se relacionan con la participación de mis compañeros. Ese ida y vuelta de argumentos nunca es más genuino que cuando yo quiero ganar. O cuando quiero interpretar la jugada de mi compañero, o cuando quiero que me explique cómo hace para que ciertas cosas funcionen de determinada manera. Por eso, el contexto de juego es un contexto muy interesante para trabajar y para problematizar en el área de matemática. Los invito a escuchar al profesor Señoranz, que nos va a traer algunas otras ideas sobre este contexto para el área. Este video es uno de una serie que estamos iniciando en la que vamos a estar contando en videos muy cortos, muy breves, algunos tips, ejemplos, sugerencias e ideas para pensar en la enseñanza de la matemática en entornos de virtualidad. Otra propuesta que nos resulta interesante es pensar a nuestras aulas a partir de las propuestas de gamificación. El juego en el aula de matemática, el juego en sí, pero en el aula de matemática, tiene la posibilidad de que nosotros podamos generar propuestas más diversas, donde la resolución de problemas intervenga, donde la diversificación de resoluciones y estrategias intervenga, donde la discusión en el plano de la matemática sea lo suficientemente entretenida y genere otro tipo de vínculos. La gamificación nos permite, entre otras cosas, acceder a otros tipos de contenidos que quizás no abordaríamos a partir de las currículas normales o tradicionales. La gamificación nos permite generar otro vínculo de poder respecto del conocimiento y quién domina las mejores estrategias, quién domina las propuestas. La gamificación nos permite y te permite poner un lugar preponderante al trabajo, al juego, a lo lúdico, a la discusión, al debate. Hay muchos reportes positivos respecto de la gamificación, la incorporación de la gamificación en las aulas, en los diferentes niveles. Y particularmente una devolución de parte de las y los estudiantes favorables, entendiendo que los espacios que se han dado y la comunicación ha sido diferente, diversa y potencialmente mejor. Invitamos a todas y a todas a incorporar propuestas gamificadas en sus aulas y en sus espacios, sea virtuales o presenciales, en este caso en la virtualidad. Qué interesante es volver sobre
todo lo que nos permite jugar en el aula de matemática, ¿no? Todo este quehacer matemático que se genera, que nos decía el profesor señor Ans. Por un lado, la presentación de situaciones desafiantes, problematizadoras, que permitan encontrar relaciones entre lo que nosotros sabemos y los problemas que van a surgir del juego, los problemas que se presentan. Por otro lado, que permitan instalar un trabajo colectivo en torno al análisis de esos problemas, a interpretar esas escrituras, esos registros de las jugadas y sobre todo a institucionalizar los conceptos que van a ser claves recordar, ¿no? Todas estas intervenciones de mano del docente que nos decía previamente Bernó, que le dan una connotación diferente a la situación del aula. Por otro lado, esas interacciones entre alumnos que permiten que aparezcan nuevos conocimientos a partir de las experiencias de mis compañeros, que se transformen, que me dan la posibilidad de intentar distintos procedimientos, de crearlos, de discutirlos, de reflexionar junto a otros sobre las estrategias o los errores que aparecieron. Y importante poder inventar, generar una posibilidad de memoria sobre lo que se jugó y lo que sucedió, ¿sí? A través de diferentes tipos de registros. Cuando pensamos la interacción entre pares, la interacción entre jugadores como un elemento clave a la hora de este trabajo problematizador en un juego, estamos dando por supuesto un clima de aula muy particular. Pero cabe destacar, ¿no? Cabe destacar qué necesitamos, qué buscamos. Especialmente un clima de aula de respeto de las ideas ajenas, donde haya lugar a la palabra de todos, donde haya escucha, donde se estimule la participación activa y donde fundamentalmente, como decíamos antes, se consideren esos errores como partes del aprendizaje, ¿sí? En este marco, también señalar que los materiales de trabajo, las componentes de esos juegos, ¿sí?, son soporte de situaciones de enseñanza planificadas y no instrumentos de enseñanza por sí mismos. Nosotros no nos interesa enseñar a jugar a la lotería o a las cartas, sino todo lo que deriva de ese juego. Y cuando decimos que los niños aprenden jugando, ¿sí?, estamos pensando en el juego a disposición de ese aprendizaje que tenemos planificado y no en la mera acción lúdica. También en referencia a esto me parece interesante traer estas palabras de Silvia Chara, donde nos dice, bueno, a los niños les gusta jugar, pero esto no es suficiente para aprender. Cuando pensamos en el juego a disposición del aprendizaje, lo que estamos sosteniendo claramente es la intencionalidad del docente, que diferencia el uso didáctico del juego de su uso social. Jugar a la lotería, como decía hace un ratito, con los abuelos, si bien ahora no es tan común, no se juega tanto a juegos de mesa en las casas, no es lo mismo que jugar a la lotería en el marco del aula ante la interacción de sus compañeros que tienen saberes previos similares o que tienen y comparten estrategias para progresar sobre esos saberes, ante la mirada atenta y ante la interacción de su docente, que claramente ha puesto esa actividad en el marco de una secuencia y que su intervención va a hacer la diferencia. Por eso también quiero que escuchemos juntos las palabras de Graciela Chemelo en el programa Caminos de Tiza para hablar sobre las secuencias de enseñanza y las propuestas con juegos. En estos últimos años se ha hecho un esfuerzo por aportar a la formación continua, no solamente con materiales como los cuadernos para el aula que acercaron a los maestros en ejercicio y a los institutos de formación docente, propuestas de enseñanza del estilo de las que estaba comentando recién Diego, sino también
a través de un proyecto que distribuyó materiales como estos que tenemos sobre la mesa. Vos decís el Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se desarrolló un programa que comenzó con un grupo de escuelas piloto, luego se amplió a 1.700 escuelas en todo el país y en este momento hay materiales para distribuir a todas las escuelas del país. Son materiales que incluyen, por un lado, propuestas de enseñanza organizadas y secuenciadas, con comentarios didácticos para los docentes y para discutir en reuniones entre colegas, y por otro lado con materiales como tableros, cartas, que permiten incorporar el juego a la enseñanza de la matemática, no porque la matemática necesite del juego para ser interesante, pero sabemos que el juego para los chicos es una herramienta que les resulta atractiva, y realmente hay mucha matemática muy interesante, muchos de los contenidos ligados básicamente con el cálculo que se pueden enseñar en la escuela primaria a partir del trabajo con juegos. Como decía Graciela Chemelo, la importancia del trabajo con secuencias didácticas y de la incorporación de los juegos en ese marco nos habla de una organización muy particular de la enseñanza desde un enfoque aproximativo, ¿no? Estamos, por un lado, concibiendo un sujeto que construye el conocimiento a través de sucesivas interacciones, donde todo conocimiento es provisorio, porque hay siempre una serie de conceptos, de saberes que tenemos previamente, que son puestos en juego, que son hackeados por los problemas que intencionalmente los docentes diseñamos para que se generen nuevas relaciones a partir de los errores, de las situaciones que se ponen en desarrollo para esas soluciones, en esos procedimientos, ¿sí? Para dar lugar a esos saberes transformados, ¿sí? Generar secuencias es una estrategia por la cual los docentes trazamos un recorrido pedagógico para acompañar estas sucesivas interacciones, y que transitamos junto a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para construir y reconstruir esos conocimientos, ajustándolos, ¿no?, a veces a las demandas socioculturales del contexto, y teniendo en cuenta que un hecho educativo de este nivel involucra e impacta a alumnos, a docentes y a toda la comunidad. Diseñar secuencias es construir redes cada vez más complejas, relacionando los saberes conceptuales, pero también los procedimentales y los actitudinales. Y en este marco creo que el contexto del juego, por todo lo que hemos visto, es un contexto sumamente enriquecedor y prolífico. Más allá de la incorporación o no de juegos, planificar una secuencia requiere de una serie de pasos, ¿sí? El fundamental es la decisión, la selección, la elección de un recorte del contenido. Los contenidos que tenemos para enseñar son contenidos que generalmente son complejos, que requieren una mirada muy atenta sobre los saberes y las experiencias previas, y en función de esto seleccionar el alcance que tendrá esa secuencia. ¿Para qué? Para poder definir problemas que sean realmente significativos para los estudiantes, que sean desafiantes, ¿no? Que no sean cosas que ellos ya pueden, que ya manejan, que ya saben resolver, porque en ese caso serían ejercicios. Y una vez que encontramos estos desafíos, que son los que van a nutrir nuestro juego, nuestra actividad, ir pensando qué ajustes de variables didácticas generarán las complejidades para tener sucesivas oportunidades en las cuales volver sobre esos saberes transformados y volverlos a interpelar, a discutir, a
caracterizar inclusive finalmente. Vamos a tener que definir también la organización de ese juego, los materiales, cómo se van a agrupar, los espacios y fundamentalmente planificar los momentos de la clase para, como en términos de Verno anteriormente mencionábamos, explicitar lo que quizás todavía no se ha explicitado en el acto de jugar. Planificar estos momentos de la clase implica elegir la manera en que van a presentarse las consignas, los materiales y las reglas del juego propiamente dicho. Esto es clave, ya que va a haber que, digamos, encontrar tiempos y definir tiempos para que los y las alumnas puedan explorar esos materiales y puedan experimentar. ¿Sí? Quizás a veces es necesario proporcionar instancias de práctica o diferentes modalidades en que puedan acercarse a ese material de juego para luego sí llevar la propuesta de juego, las reglas y todos poder jugar. Estas instancias de ajuste son importantes porque muchas veces son las que permiten experimentar estrategias. Por eso nosotros siempre decimos que nunca jugamos una sola vez, sino que jugamos muchas veces. A veces incluso sin ninguna modificación. Jugamos muchas veces para animarnos a intentar, para animarnos a crear otras soluciones y otras veces con ciertas modificaciones para complejizar y para tomar ciertos aspectos del contenido que después quieran o puedan recuperarse en discusiones colectivas para socializar. Plantear este momento de cierre y reflexión es clave. Como decíamos anteriormente, en función de la frase de Bernot, es en la instancia donde se visibilizan un montón de cosas, un montón de cuestiones a partir de las intervenciones y la mirada de ese maestro que recorrió el aula que juega, que observó a esos participantes y que recupera algunas cuestiones claves sobre el desarrollo del juego. Por ejemplo, qué estrategias utilizó cada uno. Por ejemplo, qué maneras o qué diferentes formas de jugar han traído los y las jugadoras a la mesa de juego. Si se han detectado algunas estrategias más o menos eficientes que otras dentro de las utilizadas y socializar esas estrategias incluso analizando o interpelando esa economía que ellas provocan. ¿Sí? También es posible plantearnos, de acuerdo a la intencionalidad original del docente, preguntas que lleven a los alumnos a reflexionar sobre el contenido particular que se ha querido trabajar con ese juego. Y estas preguntas son muy interesantes porque dan pie no solamente a las relaciones con sus saberes previos, sino a la discusión de qué cosas nuevas surgieron a partir o qué dudas surgieron a partir de ese juego. Esta última discusión tiene que tener un cierre donde el docente sintéticamente destaque los contenidos que se trabajaron, pero que ese destaque o ese poner en relieve no provenga de la palabra del docente y desde los términos matemáticos prácticamente acuñados de los libros, sino que sea puente de la experiencia y que este cierre esté íntimamente ligado con los contenidos que se han querido trabajar y los que se ha producido durante esa situación de juego. ¿Sí? Hay diferentes maneras de acercar, de articular, de generar puentes, pero el juego y especialmente el cierre, permite al docente presentar estas denominaciones, retomar representaciones, diferentes representaciones de esos contenidos a partir, por ejemplo, de los registros de juego y relacionarlas con otros conocimientos válidos en matemática durante este juego. A la vez permite que los alumnos tomen conciencia de lo logrado, de lo que han aprendido y que reconozcan en forma explícita las relaciones entre lo nuevo y aquello que tienen conocido. Concientizar a los alumnos sobre sus nuevos aprendizajes
y realmente poder establecer estos puentes entre las denominaciones formales de los saberes es clave y es una de las grandes potencias de este contexto. Por eso, decíamos, nunca jugamos una sola vez y por eso volver a revisitar el juego con estas relaciones a flor de piel, con estas discusiones, con estas nuevas posibilidades que me da jugar con otro, tiene mucho espacio para la construcción. Patricia Sarle, a quien yo he nombrado ya en otros momentos y que es una gran estudiosa del tema, tiene mucho para aportarnos sobre este juego que se repite. Las invito a escucharla. La segunda cosa es que cuando este sujeto maestro presenta un juego, da por sentado que los niños no lo van a aprender de una. Necesita repetirlo muchas veces, porque de ahí a que el juego pase al jugador, va a pasar un tiempo de dominio de la situación. Ninguno de ustedes, cuando se sienta con sus amigos a aprender un juego, en la primera vez que lo juegan, lo saben. Digamos, la primera vez lo exploran, lo miran, la segunda vez lo saben un poquito más, la tercera empiezan a dominarlo, la cuarta empiezan a pensar sobre el juego, la quinta la empiezan a disfrutar. Bueno, a los chicos les lleva tiempo jugar y para nosotros la repetición del juego forma parte del jugar. Patricia decía, para nosotros la repetición del juego forma parte del jugar. Y claramente el juego es siempre repetible y esto no implica que sea el mismo juego el que estamos jugando. En cada una de esas sucesivas jugadas, las estrategias se van explorando, se van dominando, porque no se aprenden de una sola vez. Y por eso decimos, nuestro enfoque es aproximativo y el juego en eso colabora desde esta mirada. Retomar diferentes situaciones del juego, volver a jugar después de hacerle modificaciones que permitan complejizar a ese juego, incluso personalizar, ¿no? Hacer esas modificaciones en algunos grupos y otros no, para generar ciertas discusiones. Presentar problemas después de partidas simuladas, retomando situaciones, modificándolas, dando lugar a la conversación, a la discusión de otro, generando de esas nuevas partidas contextos para distintos problemas. ¿Para qué? Para progresivamente ir descontextualizando ciertos contenidos, ciertas prácticas, ciertos procedimientos y proceder hacia la generalización. Uno de los valores considero más importantes que tiene el contexto de juego es su posibilidad de establecer puente hacia el contexto intramatemático. Nosotros en el área de matemática muchas veces trabajamos con problemas situados en contenidos de la vida cotidiana, pero se hace muy complejo descontextualizarlos y generar o dar lugar a la generalidad. Esto en el contexto de juego tiene su enorme riqueza porque esos registros, esas maneras de escribir la jugada, esos valores que se van señalando, registrando, modificando a lo largo de las distintas partidas, hacen que podamos establecer estos puentes y articular esas jugadas, esos números, esos valores, dejándolos de lado ya casi como parte del juego para a pensarlos como problemas matemáticos y que esos registros permitan ser mirados, ser leídos, ser interpretados desde el lugar de problemas propios de la matemática. Es importante tener en cuenta que ningún juego se juega una única vez, como decíamos anteriormente, y eso no es justamente porque queremos perder el tiempo. Todo lo contrario, si jugáramos una sola vez, impediríamos que progresen las estrategias, los procedimientos que los alumnos vayan creando, que vayan intentando, el análisis de los errores en las jugadas que hayan aparecido y que se utilicen o que se aprendan en ocasión de esas partidas anteriores. ¿Sí? Volver a jugar una y otra vez, como decía
Patricia Sarlé, no implica que estemos jugando al mismo juego. Nosotros somos distintos y muchas veces en los juegos que usamos en el área de matemática donde interviene el azar, además también el azar provoca que los problemas que surgen son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en los juegos que están dirigidos a fomentar o a recuperar el repertorio, los cálculos, ¿sí? La repetición es la que permite que se reutilicen cálculos ya memorizados o que se analicen y se exploren, se pongan en juego estrategias que ya se aprendieron en otro momento o que se ensayen nuevas con ciertas modificaciones, ¿sí? Hay un juego para la enseñanza de la multiplicación que es el juego del gato, que justamente tensiona los saberes sobre las tablas de multiplicar y es un juego que nos permite en repetidas oportunidades ir trabajando mucho sobre el enriquecimiento del repertorio. También es importante que el docente organice actividades para que los alumnos puedan volver a utilizar esos conocimientos que aprendieron en estos juegos, ¿sí? Si vamos a jugar varias veces un mismo juego, bueno, es interesante proponer dentro del trabajo en el cuaderno, en la carpeta, algunos problemas que en principio sigan ese mismo contexto y progresivamente ir descontextualizándolos, como decía antes, en un marco más intramatemático para poder ir tomando, digamos, consideración o poder explicitando los contenidos que están detrás y la generalidad que tiene eso más allá del contexto del juego, ¿sí? Por otro lado, a veces es posible asignar tareas, ¿no? Que están relacionadas con juegos para desarrollar fuera del horario escolar, desde juegos de lotería que lleven como una tarea la creación de un tablero para jugar en la familia o para hacer algunos juegos en casa, ¿sí? Para que se incorpore esa familia y también para que el docente reciba, ¿no? De esa casa ese registro de ese juego, de esa casita robada, de ese juego de guerra, de cartas, y que se tome como punto de partida para la reflexión de cómo se jugó y de los problemas que aparecieron, ¿sí? Esto además nos permite la aparición de estrategias y el análisis de estrategias que pueden haber sido elaboradas por otros integrantes de la familia y la riqueza que proporciona que estos alumnos puedan describir, defender, rechazar incluso estrategias que no les son propias, ¿no? Y de alguna manera hacer participar a toda la comunidad. Otras veces el mismo juego, un juego muy similar que hemos utilizado en algún año, en algún grado o incluso en alguna sala, decidimos iniciar nuestra nueva secuencia didáctica retomándolo y después progresivamente ir complejizándolo para retomar, para revisitar esos saberes previos, para reconstruir a veces algunos saberes que puedan haber quedado un poco en el olvido o que no estén tan presentes o que el docente ha reconocido, ha evaluado que es necesario volver a profundizar y dar lugar a nuevos saberes, a nuevas cuestiones, a nuevos aspectos de ese contenido a desarrollar. Por eso quiero compartir con ustedes una experiencia muy interesante de átomos y moléculas que les voy a comentar a continuación. El juego Átomos y Moléculas es un juego paradigmático, ¿no? Es un juego que está incluido en el libro de Juegos para hacer matemática de Britt Nisner y que permite experimentar y comprender la división en un contexto de la vida cotidiana. Si bien habitualmente la presentación de esta operación es a través de dibujos o de material concreto, ¿no? O escritura, la experiencia de jugar, de poner el cuerpo y de sentir la emoción de interactuar con otros es muy potente, muy significativa a nivel situacional y también a nivel de los conocimientos con los que nos permite relacionarnos. En este juego que se trabaja de manera grupal, ¿sí? Los participantes se agrupan de acuerdo al número que indique quien coordina
y cada jugador va a tener 5 semillas o 5 fichas que si no logra agruparse tiene que entregarle una semilla o una ficha al coordinador antes de que pase a la siguiente ronda. Quien se queda sin semillas va a un costado porque no puede seguir jugando. Este juego es muy interesante porque fue punto de partida para un recorrido que decidieron distintos docentes en el cual los estudiantes participaban con distintos conocimientos sobre la división y luego de jugar, esa experiencia operó como modelo de la división como desde el sentido de la parte, ¿no? Desde la partición. Y las relaciones entre los términos característicos de la división, dividendo, divisor, cociente y resto. Estos conceptos, ¿sí? Tuvieron otra relevancia a partir de la situación de juego. Ese divisor que el docente o la docente coordinadora decía que tendrían que ser agrupados, ese valor del dividendo como el cardinal del grupo total, la cantidad de grupitos que se iban armando en función de estos divisores que la docente nombraban, fue el cociente, y aquellos que perdían semillas, que perdían fichas, fueron los que, digamos, le dieron cuerpo, corporizaron el resto. No solamente aparecieron en el momento del juego, ¿no? Con gran riqueza, conclusiones muy atinadas sobre las relaciones del dividendo, divisor, cociente y resto, algunas anticipaciones respecto a la cantidad de alumnos que iban a quedar como resto en función de los divisores que quien coordinaba dijo, sino que también empezaron a aparecer conceptualizaciones sobre la divisibilidad. Este juego permitió experimentar y comprender la división desde un contexto completamente distinto y la experiencia de jugar, de poner el cuerpo, la emoción que se experimentó al interactuar con otros, no solamente fue muy potente para los estudiantes, sino también para el equipo docente, porque este juego tuvo como distintos niveles de implementación en distintos grados y ese trabajo también de continuidad fue sumamente enriquecedor para los docentes del segundo ciclo. No solamente jugar tuvo una enorme riqueza para estudiantes y docentes, sino el posterior análisis de los registros, ¿sí? Jugó realmente como un modelo notacional. Cada uno de los grupos escribió o describió, mejor dicho, numéricamente la situación de una manera diferente y realmente la recuperación de esos registros, la confrontación, facilitó mucho la comprensión del concepto de división, ¿no? De los términos de división y de la propiedad fundamental. El análisis de la tabla permitió, como anticipaba, establecer una clara relación entre los términos. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto, que es una propiedad característica de la división entera. Y además fortalecer el vínculo entre la multiplicación y la división. Hubo mucho de estimación que fue en las sucesivas jugadas aflorando a partir de cómo se iban a dividir estos grupos y el resto empezó a interpretarse como la distancia entre un múltiplo y su divisor, promoviéndose, ¿no? Un pasaje a un nivel de matematización realmente muy importante. Y de esto hablaba cuando anteriormente hablaba del contexto intramatemático. Llegar a este nivel de matematización en el cual trabajamos con conceptos y procedimientos matemáticos más formales a partir de un juego es lo que hace tan importante estas actividades de después del juego. Para facilitar la articulación entre esos problemas que sucedieron durante jugar el juego y pasar a ese proceso mucho más complejo, ¿no? De generalización y de matematización de lo realizado,
son una muy buena estrategia, una muy buena decisión el pensar problemas en el marco de ese juego y que puedan progresivamente ir despegándose de ese contexto particular para pasar a un plano más general. Por ejemplo, en este caso les comparto algunas de los problemas cuyos enunciados las docentes inventaron para dejar como bitácora, como registro tipo bitácora en el cuaderno, ¿no? Buscando o interpelando la cantidad de alumnos que formaban parte de ese grupo y proponiendo distintos valores para llevar luego a conclusiones en torno a la relación fundamental de la división que hablábamos anteriormente. Más allá de el ejemplo puntual y el análisis del registro y de la riqueza que proporcionó en la actividad de átomos y moléculas, que comento y aprovecho la oportunidad para decirles que en sus inicios la trabajamos en una institución solamente en el nivel primario y que luego resultó muy rica la propuesta que las docentes de secundario de la misma escuela hicieron a partir de lo que observaron que había sucedido. Quiero destacar que no es solamente un recurso el análisis de esos registros y el trabajo sobre esos registros propio del nivel primario y del nivel secundario, sino de todos los niveles y que puede ser este registro como modelo notacional algo realmente clave para trabajar ciertas cuestiones no solamente numéricas, sino relacionadas también con otros contenidos como geometría, como espacio, como medida, ¿sí? Por eso comparto aquí en esta diapositiva algunos registros que son propios del nivel inicial. ¿Por qué? Porque también nos permite ver cómo ese registro recupera o nos permite volver sobre situaciones de juego para validarlas, ¿sí? Para ponerlas en discusión, para reflexionar y para analizar las estrategias en ese momento abordadas o hacer progresar los argumentos que se brindaron por los cuales en aquel momento se habían tomado ciertas decisiones o se habían adjudicado puntos a uno u otro equipo. Por otro lado, esta escritura a través de registros y este volver a través de esa escritura de registros permite promover un nivel de matematización mucho más profundo y de mayor generalidad y poder empezar, como decía anteriormente, a descontextualizar del juego, a salir de esa situación particular de ese juego y empezar a tomar decisiones en el marco de, por ejemplo, lo numérico, por ejemplo, las características geométricas de ciertos elementos. Dejar estas anotaciones y ponerlas luego a discusión en plenario nos permite también el registro en portadores de información de ciertas cuestiones que nos parecen claves. Y esos portadores de información confiables van a ser grandes insumos, importantes insumos para las actividades posteriores de una secuencia o también como memoria de ciertas cuestiones que más adelante nosotros en otros contenidos necesitemos relacionar. Nuevamente vamos a escuchar a Patricia Sarlé sobre algunas cuestiones que el juego nos orienta a pensar y que nuevamente el rol del docente hace la diferencia para poderlas trabajar en el aula. El docente es parte del juego y es promotor del juego, ¿no? Y además es observador del juego. Si yo quiero que se juegue y que los niños aprendan a jugar, tengo que ser parte del juego. Es promotor del juego porque a veces simplemente diseñando un circuito en el patio, enseñando un trabalenguas, comenzando un veo-veo, inicia una cadena de posibilidades que los chicos no iniciarían. Pero además es observador del juego. Y esto es súper importante porque a veces el maestro no se conmueve, porque no lo sé observar, porque no lo sé mirar.
Y entonces el maestro participa, el maestro promueve, pero el maestro también observa, contempla, se conmueve, aprende, se pierde el valor de ese momento para la infancia rico, que es la posibilidad de expresarse con otros y jugar. El docente claramente tiene un rol central, ¿no? Siempre en la promoción de estos aprendizajes, pero en nuestro caso en particular, en el área de matemática y en los juegos que utilizamos para hacer matemática, en este pasaje entre un nivel y otro de matematización. Esto va a implicar varias cosas, pero esencialmente un rol preponderante en la planificación de los momentos del juego y de la reflexión posterior de las preguntas y de las intervenciones. Como docentes somos observadores que muchas veces vamos a participar ante un pedido espontáneo, un requerimiento espontáneo, pero otras veces cuando la situación nos lo pida. Hay veces que queremos que se pongan de manifiesto o que se pongan en relieve ciertas estrategias y bueno, plantear preguntas en torno a esas estrategias para que reflexionen es un mecanismo sumamente interesante. De igual manera, ante un error, el planteo de preguntas abiertas o de repreguntas, incluso de contraejemplos, permiten generar un diálogo dinámico y que se corre o que se aleja de ese lugar de la sanción del error, ¿no? Que decíamos es tan interesante y tan importante para este contexto. A su vez, es muy provechoso digamos, la oportunidad de ir andamiando las situaciones de juego para después utilizarlas, o sea, haciendo señalamientos en torno a los contenidos, por ejemplo, o a ciertos saberes que se ponen en juego, para después poder hacer ese famoso pasaje, famoso y complejo pasaje de un nivel a otro de matematización, ¿sí? Finalmente, pensar que la propuesta que incluya diferentes estrategias, diferentes desempeños, que nos permita proponer actividades de complejidad diversa, variada en un mismo grupo, también nos va a dar lugar a repensar mucho sobre las posibilidades de cambios en los juegos para algunos grupos o permanencias de condiciones para otros. Y sobre eso vamos a posteriormente profundizar más cuando analicemos las variables didácticas. Cuando escuchábamos a Patricia Sarlé hablar de la repetición del juego y de la importancia de esta repetición, incluso vimos todo lo que ella misma la repetición misma nos proporciona, seguramente muchos y muchas pensaron, y si en algún momento hacemos cambios, ¿qué pasa con los cambios? ¿Hay que repetir el juego exactamente igual? ¿Siempre lo tenemos que repetir igual o hay que usar otro juego? Bueno, vamos entonces a reflexionar y vamos a pensar qué pasa con los cambios. ¿Cuándo son variables? ¿Qué otras variantes se pueden dar? Según el equipo Hermel en 1990, una variable didáctica es una variable de la situación sobre la cual el docente puede actuar y que modifica la relación de los alumnos con esas nociones en juego, provocando la utilización de distintas estrategias de resolución. Es importante ir a la definición y analizar qué es una variable didáctica porque en muchos casos las modificaciones que hacemos sobre los materiales, sobre las consignas y reglas del juego o sobre los agrupamientos van a incidir directamente sobre las estrategias de resolución y sobre los procedimientos que se están poniendo en juego, pero otras tantas no. Dar un contexto a un determinado juego en el campo o que el contexto sea en el fondo del mar en un nivel inicial, aunque los materiales nosotros consideremos que estéticamente se han modificado, si las reglas, si los valores, si la forma y los agrupamientos en que se juegan son las mismas, posiblemente
no provoquen otras estrategias de resolución ni más complejas ni más sencillas. Ahora, si los materiales o los cambios en esos materiales son notorios porque dejo de usar un dado con constelaciones para pasar a un dado con escrituras numéricas, claramente ese cambio de material va a complejizar o facilitar la aparición de ciertas estrategias o ciertos procedimientos de resolución. Lo mismo sucede con las reglas, lo mismo sucede con los agrupamientos. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay cambios que van a ser variables didácticas, que van a repercutir en la complejidad de los problemas y devengar en procedimientos más o menos complejos en distintas estrategias de resolución, y otros que van a ser solamente variaciones, variantes de la propuesta original y que no van a alterar ni modificar las estrategias o procedimientos de resolución desarrollados por los niños y las niñas a la hora de jugar. Como ejemplo de esta situación, quiero compartir con ustedes una experiencia sobre la lotería que, con modificaciones de variables didácticas, puede ser una actividad parte de una secuencia para nivel inicial o para primer ciclo, ¿sí? Digamos, considerando el conjunto numérico, el rango o repertorio de valores que se va a trabajar, las formas de agrupamiento, si van a ser de uso individual esos cartones o si van a ser en parejas o en pequeños grupos, las reglas, quién va a cantar los números. No es lo mismo que cante la maestra y muestre la bolilla a que no lo haga, no es lo mismo que sean los niños quienes canten. ¿Por qué? Porque los contenidos que se están poniendo en juego durante esas situaciones son distintos. No es lo mismo el trabajo sobre el reconocimiento de los números escritos que sobre la lectura y oralidad o la numeración hablada en ese caso. Por eso, las posibilidades de propuestas de trabajo pueden ser complejizadas y pueden ser enriquecidas mediante los cambios, como decíamos, en las variables didácticas. Otro ejemplo de juego, otra propuesta que es transversal a la escuela, es la guerra de cartas. Modificando el conjunto numérico, podríamos jugar guerra de cartas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. No siempre vamos a estar trabajando con números naturales, no siempre vamos a estar trabajando con números racionales, incluso podemos proponer distintas reglas a ese juego, modificando los agrupamientos para que la cantidad de comparaciones sea mayor o modificando el repertorio, enriqueciéndolo a partir de cada una de esas jugadas. Bueno, ya estamos llegando a la casilla número 9 de nuestra rayuela y hemos analizado muchos aspectos sobre las propuestas lúdicas y los juegos a la hora de enseñar. Pero ahora las invito a recorrer una clasificación posible de los juegos considerando los materiales. Bueno, casi llegando al final de esta jornada, quería compartir con ustedes una visita por distintos tipos de juegos. Y cuando pensaba una clasificación posible y dada nuestra distancia, no poder estar jugando juntas, pensé en esta clasificación a través de los materiales, ¿no? Juegos que impliquen movimientos, desplazamientos, juegos con cartas y la diversidad que encontraremos a partir de ellos, más allá de los comerciales, juegos con dados, con lápiz y papel, con fichas tipo dominó o memotest, con juegos de rompecabezas o de recorridos, incluso juegos de construcción, ¿no? De diverso tipo. Por eso ahora quiero compartir con ustedes algunos ejemplos para que puedan ser punto de inicio de nuevas ideas que surjan con ustedes o también de volver a la escuela, a traer a la escuela algunos de esos juegos que quizás están un poco olvidados. Cuando pensaba distintas propuestas para los materiales
nombrados en la clasificación, buscaba tener diversidad en las propuestas respecto a los niveles, ¿sí? Tenemos juegos con movimientos como el átomos y moléculas, o también con una línea parecida, el paro impar, o los juegos de piso y patio, juegos numéricos de piso y patio, el de viboritas, la rayuela, que solemos trabajar en el nivel inicial. Dentro de juegos de tableros tenemos una variedad enorme que van desde los juegos de recorrido del nivel inicial hasta los distintos tipos de loterías, ¿sí? Tatetí, rayuelas. eh, Ilustran un poco esta diapositiva, un 4 en líneas algebraico, un juego de recorrido con suma de fracciones, tenemos nuestras tradicionales loterías para trabajar sistema de numeración, tanto en nivel primario como en nivel inicial, y todos los tableros que progresivamente de juegos de preguntas, incluso de respuestas, o juegos que los alumnos y las alumnas han ido creando para evaluar ciertos contenidos, tenemos como producto de nuestro trabajo en la escuela. De igual manera que con los tableros, los juegos de cartas y los distintos tipos de juegos de carta, ya sea con fracciones, escoba de fracciones, escoba del 1, juegos de comparación de figuras geométricas, incluso de guerra, comparación, 5 y medio con números decimales. O sea, los juegos de cartas nos dan muchísima variedad de propuestas y que pueden ser perfectamente situados trabajando en distintos grupos con distintos mazos o con distintos recortes del contenido. Análogamente les muestro algunas producciones sobre dominós y memotest que van desde la más tradicional que por ahí tenemos para trabajar en nivel inicial o en primer ciclo, con la representación numérica, la de constelaciones, hasta las situaciones de dominó fracción decimal, para que puedan dar, a su vez, con el uso de ese recurso, distintas reglas, distintas problemáticas en juego. Un material que permite tanto el trabajo de juego individual como colectivo son los rompecabezas. Tenemos, y no podía quedarse fuera de esta jornada, diversidad de tangrams que no solamente nos permiten caracterizar geométricamente las figuras que lo componen, sino trabajar mucho sobre la medida, sobre la equivalencia de las áreas, sobre incluso la relación parte-todo en términos de fracciones. Y asimismo otros rompecabezas especiales como el que yo coloqué en la parte superior de la diapositiva, donde un juego de fichas que tienen todas el mismo formato base nos permite armar a modo rompecabezas una nueva composición de ese todo utilizando partes que tienen a veces la misma forma, otras veces distinta, pero que sin embargo representan la misma área cubierta. Que la forma de un cuarto de figura sea triangular es exactamente lo mismo que sea cuadrada, y poder formar un entero considerando esas distintas fichas o esas distintas partes va a permitirnos interpelar fuertemente y conceptualizar la idea de equivalencia. Los juegos con dados, que tantas veces relacionamos solo con nivel inicial o con primer ciclo, encierran una enorme riqueza y es el espíritu de la probabilidad. No solamente para trabajar esos registros, esa necesidad de registrar y para analizar esos registros, decía en nivel inicial o en primer ciclo, sino también son un recurso sumamente interesante para trabajar probabilidad, el registro de la frecuencia y el concepto de probabilidad en tanto segundo ciclo del nivel primario como en nivel secundario e incluso en superior. Y para finalizar esta etapa,
y son innumerables los juegos con papel y lápiz, los juegos matemáticos con papel y lápiz que conocemos, pero los tutti frutti numéricos son sumamente dinámicos, sencillos de plantear, incluso los tutti frutis algebraicos, ¿no? Para el nivel secundario, o el juego de la papa, que para trabajar todo lo que es la serie numérica y la sucesión ordenada, muchas veces utilizamos tanto en el nivel inicial como en primer ciclo del nivel primario. Y finalmente no quiero dejar de compartir con ustedes la posibilidad que algunos materiales digitales nos proporcionan. Si bien hay juegos digitales de diversa índole, algunos que es necesario estar registrado o hacer algún tipo de pago, también hay muchos materiales como este, que es la caja matemática, donde hay recursos y propuestas de uso libre, y gratuito, y que muchas son muy enriquecedoras en base a juegos, ya sean juegos de dados, como juegos de cartas con fracciones, números naturales, decimales, figuras geométricas, o contextos ficcionales para el trabajo con billetes y monedas y poder trabajar composición y descomposición numérica o conteo de colecciones. Finalmente vamos concluyendo la jornada y el lema para finalizar creo que claramente es que todos podemos jugar. Vamos a repasar a modo conclusión algunas de las claves para que todos podamos jugar en el área y sobre todo para que sean estas propuestas interesantes, enriquecedoras, potentes para el aprendizaje y para hacer matemática. Recapitulemos cuáles son las condiciones importantes de un juego para considerarlo como un recurso de enseñanza de la matemática. Fundamental, la intencionalidad didáctica del docente, ¿sí? Como decíamos en la charla, jugar con la familia no es lo mismo que jugar en el aula con el docente y con los compañeros. Los juegos que llevamos al aula tienen que promover prácticas propias de hacer matemática en relación a la exploración, la anticipación, las conjeturas, la validación, la argumentación. Claramente los juegos tienen que ser fuente de problemas matemáticos y nosotros tenemos que observar detenidamente la complejidad de los problemas que se presentan y cómo ellos nos permiten ensayar distintas estrategias partiendo de diversos saberes. Sabemos que estamos en aulas heterogéneas. La riqueza que nos dan esos saberes va a trasladarse a las estrategias de resolución que los alumnos y las alumnas van a poder disponer. Por eso es importante ofrecerles este contexto común del juego como oportunidad de intercambio y sobre todo para la reflexión posterior sobre las estrategias y la socialización de las mismas y en la reflexión de los errores y el aprendizaje que de estos errores se deviene. Finalmente, destacar que modificando algunas variables didácticas podemos obtener juegos con distinta complejidad que formarán parte de secuencias didácticas o bien que quizás nos van a ser sumamente útiles para incluir a todos y a todas en estas propuestas de enseñanza. Como una síntesis de todo lo conversado y a modo de despedida, quiero compartir con ustedes esta frase de Beatriz Reza de Moreno, porque me parece que recapitula muy bien sobre algunas cuestiones. Como en cualquier situación de enseñanza, el problema es una condición necesaria, pero no suficiente. Es la interacción, ¿no?, entre los alumnos y el docente, entre los alumnos y ese problema, que es la que va a permitir que esos conocimientos que estamos interesados en que aparezcan, lo hagan. La evocación de saberes que previamente en partidas anteriores se han considerado como útiles, de estrategias que han surgido al iniciar el juego, así también como el análisis de las dificultades, de los errores, de cuestiones que fueron descubriendo como pistas, ¿sí? Y su explicitación
es la que va a marcar los saberes que se han transformado, los contenidos nuevos que se están poniendo en juego. Esas interacciones son las que hacen valiosas estas propuestas y especialmente las que nos convocan a todos y a todas las educadoras a jugar en las aulas. Les agradezco enormemente la compañía y espero que muy pronto todos estén jugando en las aulas.